necesario. Ya no vamos a ser tan ambiciosos, pero lo esencial, vamos a enfocarnos. Vamos a empezar un poquito con irrigación. Esta imagen ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Solamente quería traerles a modo de repaso para reconocer la estructura. Sabemos que el techo del retroperitoneo, ¿quién lo determinaba? El diafragma, ¿verdad? Con hiatos a ese nivel. Y hablábamos en la anterior clase acerca de este vaso que atravesaba este hiato, ¿verdad? Claro, es la aorta, ¿verdad? El hiato se le conocía como el hiato aórtico. ¿Quién constituía la pared anterolateral del hiato aórtico? Ligamento arqueado. Bien, correcto, muy bien, eso es importante que sepa. ¿Y el componente venoso por dónde pasa? Claro, el hiato y la vena. Es diferente, ¿no? Que está justamente en el tendón, ¿no? Del diafragma propiamente. ¿Y el componente linfático por dónde pasa? Claro, al lado de la aorta, ven acá. Claro, es el conducto torácico, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué son estos vasitos de acá, miren, chicos, reconociendo? Vasos. Venas. Estas son las famosas venas lumbares ascendentes. Y las venas lumbares ascendentes son importantes, ¿por qué razón? Porque van a contribuir a la formación del sistema ácido. Ahorita vamos a hablar de la importancia de esto. Sin embargo, queremos mencionar primero que la irrigación de la arteria aorta, una vez que emerge en el retroperitoneo, va a comenzar con su primera rama parietal. ¿Cómo se le llama? Correcto, las frénicas inferiores. Que se ramifican, ¿no?, en la cara inferior del diafragma, brindando una irrigación enorme, ¿no?, todo el territorio del diafragma prácticamente, siendo el vaso más importante del diafragma. La frénica inferior, que nace de qué arteria cinetónica. Correcto, el nombre correcto debería ser arteria aorta abdominal. Eso sí, muy bien. Porque la aorta descendente en general está constituida por la aorta torácica y la aorta abdominal, la descendente, ¿no? Correcto. Eso muy bien, el término es importante porque acá, a partir de que pasa este hiato, se convierte en abdominal. Por encima de ese hiato sería torácico, correcto. ¿Cómo se llama este hiato que está acá adelante? Correcto. ¿Qué estaba acá? El esófago ¿con qué más? Claro, con los troncos vagales. Ya, muy bien, los troncos vagales. El nervio vago en este hiato se configura como si fuese troncos. Un tronco anterior y un tronco posterior. Anterior empieza con vocal, por lo tanto el vago izquierdo también empieza con vocal, ¿cierto? Por ahí. Entonces el cambio posterior es derecho, consonante con consonante. ¿Se dan cuenta? Es importante que recuerden para que no se confundan. ¿Y este nervio que está acá? Claro, el frénico podía atravesar el hiato, claro, de la vena cava, podía atravesar para poder inervar el diafragma. Ya, muy bien, es correcto. Vamos recordando eso. Ah, ya también acá vimos, ¿no?, que por el hiato, o el arco, mejor dicho, tendinoso medial, estaba el psoas, ¿verdad? Pero también, ¿quién pasaba? Miren, ¿quién pasaba? Muy bien, la cadena simpática. Eso es importante. Muy bien. Lo mismo se ve en una vista superior. En una vista superior se ve acá, miren, siempre, ¿no? Siempre que ustedes ven una tomografía, una resonancia, se va a ver esta morfología. Voy a ver acá el cuerpo vertebral y siempre hacia el lado izquierdo, miren, hasta la aorta. Un gran vaso en la aorta. Siempre hacia el lado izquierdo. Y lo que está al lado derecho, ya sería en este caso parte del sistema ácido, ¿no?, parte del venoso. Cuidado que me digan esto, cava inferior, ¿ah? La cava inferior está delante, miren, por su propio hiato, en el centro tendinoso. Y si se recuerdan, mire esta impresión, ¿de qué estructura es esta impresión? Del pericardio, el pericardio. Miren acá como el tabique del pericardio está cortado. Es importante que usan sus dos capitas, ¿no?, del pericardio, porque es una cerosa. Recuerden eso, que el pericardio es una cerosa. Al igual que el peritoneo, es una cerosa, ¿no? Entonces, estos son derivados del celón. Justamente, ¿proviene de qué capa? Mesodermo. Muy bien, mesodermo. Eso es importante que recuerden. Miren quién está irrigando el pericardio acá, miren. Eso se veía en un cadáver. Antes era fija, no sé si ahora será. Pero miren, ven este BAM. Y a ese BAM, alguna vez cuando preguntamos, respondíamos a los compañeros como BAM frénico. No existe ese BAM, ¿no? ¿Cómo se llama el nervio? Frénico, correcto. ¿Cómo se llama la arteria? Pericardio frénico. ¿Cómo se llama el vaso venoso? La vena, pericardio frénico. Tienen los mismos nombres los vasos, pero el nervio no es frénico. Eso es importante, ¿ya?
Y acá miren, ¿quién están haciendo? ¿Qué vasos son estos que están acá? Mamá izquierda. Claro, las mamarias internas dando su origen a su rama terminal, que son las epigásicas superiores, que van a atravesar este triángulo que está en relación con los huesos, con los apófisis y el diafragma. ¿Cómo está el triángulo? Es la raíz de Morgan, ¿no? Los dos triángulos, correcto, muy bien. Eso es importante que recuerden. Entonces, eso es parte de la anatomía del diafragma. Entonces, la aorta, como estamos viendo ya acá, la aorta abdominal es toda estructura que está descendiendo acá, ¿no? En su componente intraabdominal. Pero esta arteria, en su origen, miren, se dan cuenta en esta imagen, cuando se origina embriológicamente, se forma el peritoneo, ¿cierto? Se forma el peritoneo bien bonito. Pero el peritoneo al formarse, miren, va a formar acá unos tabiques que van a tener vasos de irrigación hacia el tubo digestivo propiamente. Esos repliegues del peritoneo, ¿cómo se llamaban? ¿No? Los que tienen vasos. ¿Quiénes son los que tienen vasos? Mesos, correcto, son los famosos mesos. Y en este caso, ese intestino delgado, ¿cómo se llama este meso? Mesenterio. Mesenterio es el intestino delgado. El meso del intestino delgado se llama mesenterio. El colon, colon, obviamente está bien. El apéndice, su mesoapéndice. Cierto, ustedes tienen que saber. Los mesos son repliegues del peritoneo, pero que a su vez tienen vasos que brindan irrigación. Eso es importante. Los ligamentos no tienen. Los omentos no tienen vasos, ¿cierto? Pero los ligamentos se fijan a la pared, los omentos en cambio no, son como repliegues de omentos. ¿No? Es diferente. Las fases de... ¿Qué fases más? De coalescencia, correcto. ¿Quién tiene las fases de coalescencia? El colon ascendente, por ejemplo, y el colon descendente, que nos permite adherirse a las paredes, no son fases de adherencia también. ¿Se recuerdan eso? Es anatomía 1, se han visto las modificaciones y la anatomía del peritoneo como tal, ¿cierto? Eso es importante que recuerden porque eso nos sirve para delimitar, miren, el espacio retroperitoneal. La aorta inicialmente es intraperitoneal, pero al momento de formarse los mesos, se convierte en retroperitoneal, secundariamente. ¿Se entiende? Por eso es importante que lo repasemos en retroperitoneal. ¿Ya? Aparte que hagan mención al abdomen seguramente. ¿Ya? Entonces, miren, estos vasos que justamente van a nacer de la arteria aorta van a ser las ramas de esta, ¿no? Hay varias formas de clasificarlo. Pueden ser vasos parietales, bilaterales. Correcto, muy bien. ¿Qué otra forma hay? Impares, pares, correcto, se le puede llamar así. Eso varía por la literatura. Puede haber anteriores, posteriores, pueden haber, ¿qué más? Colaterales y terminales, etc. Hay varias formas de clasificar las ramas de la arteria aorta. Sin embargo, a mí lo que me interesa es que reconozcan estas arterias, ¿ya? Y a qué niveles se encuentran. Entonces, por eso es importante recordar esta imagen que seguramente lo han visto en la toma, ¿no? Pues miren, vamos a empezar con esta imagen pequeña. Miren, este gráfico, que en realidad es un gráfico que intenta ser un poco didáctico para poder reconocer los niveles vertebrales y también las ramas con las que más o menos se relacionan. ¿Por qué es importante? Porque a veces un trauma, digamos, a nivel de L1 no solamente compromete la columna, puede comprometer estructuras que están próximas. Por ejemplo, claro, la arteria, ¿no? La arteria aorta y sus ramas que están existiendo. Y por lo tanto, los órganos que irrigan esas ramas, ¿se dan cuenta? O sea, va a haber lesión probablemente. Entonces, tú tienes que saber anatomía para poder sospechar qué más tiene mi paciente, ¿no? Para estabilizar, para hacer un mejor tratamiento. Para eso sí, ¿ya? Entonces, miren, veamos. A nivel de T12, ¿por qué estamos mencionando T12? Porque a ese nivel, ¿qué se está formando? Miren, en esta imagen. A ese nivel, miren, está formándose el arquito, el diafragma, para dar el hiato. A nivel de T12, más o menos está emergiendo para convertirse en aorta abdominal. ¿Quiénes están haciendo acá? Las frénicas inferiores. Y hay una arteria pequeñita más que pueden hacer acá, o incluso en L1. La suprarrenal media, que es una rama parietal, será. Es la media, ahorita vamos a ver por qué. La superior, miren acá, vean. La suprarrenal superior es rama de la frénica inferior. Pero la suprarrenal media, en cambio, es rama directa de la aorta. Es diferente, ¿ah? Entonces, la suprarrenal tiene su irrigación bien bonita, vamos a estudiarlo poco a poco, pero ahorita quiero que recuerden que a nivel superior van a ser ¿quién? La frénica y la suprarrenal puede estar, ¿no? Puede bajar incluso un poco más, pero la más constante sería la frénica inferior, ¿correcto? ¿Y qué más va a estar en el intersticio entre T2 y L1? Miren, el tronco sería, porque ahora dice el abdomen, ¿cierto?
Ahora miren, a nivel de L1 propiamente, ¿quiénes están? La mesentérica superior. ¿Quiénes más? Las arterias renales, ¿no? Son las más importantes. ¿Quiénes más van a estar acá abajo? Un poco ya miren más abajo, van a ser las gonadales, ¿no? Cerca de L2. Y a nivel de L3, ya están haciendo bien acá. A nivel de L3 vamos a encontrar propiamente a la mesentérica inferior. Y a nivel de L4, cuando ya está cambiando a L5, ¿qué va a pasar? La división. Claro, se va a terminar la aorta. Se puede decir que la aorta abdominal termina a nivel de L4. L4, lo que sea, ¿no? Ahí termina y se bifurca sus terminales. ¿Quiénes son sus terminales? Las iliacas comunes, a su vez se bifurcan en iliacas internas y iliacas externas. Muy bien. Sin embargo, en todo su recorrido vamos a ver otras ramas parietales que son las arterias lumbares. Va a haber por cada segmento una lumbar. A nivel de L1, la primera lumbar. A nivel de L2, la segunda lumbar. A nivel de L3, la tercera lumbar. L4, la cuarta lumbar. La L5, quinta lumbar manual. Muy bien, ya no está la aorta. ¿Quién continúa por debajo? La sacra media, que es otra terminal de la arteria aorta, que es la línea media. La sacra media va a dar origen a la quinta lumbar. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante, porque la aorta solamente llega hasta el L4. No es lógico que nazca de acá la quinta lumbar. ¿De dónde nace la quinta lumbar? De manera más constante, de la sacra. ¿Se entiende, verdad? Eso es importante. Todavía no ya, chicos, ¿está claro hasta ahí más o menos? Sí. ¿Y para qué es importante los ligamentos inguinales? Para la transición de la arteria ilíaca externa en arteria femoral, también llamada antiguamente como arteria crural. ¿Se entiende el resumen más o menos? Más o menos yo quiero que recuerden para que ustedes se enfoquen en el reconocimiento. Ahora veamos en este gráfico un poco más didáctico, ¿no? Que nos puede aproximar un poquito más a los cadáveres de arte, un poquito más. Miren, si yo reconozco que en la parte superior van a estar naciendo la frénica inferior, la suprarrenal media, el tronco celíaco, eso mismo tengo que ver acá. A este nivel han retirado en este caso el gráfico, debe estar poniendo por acá las frénicas superiores. Acá está la glándula suprarrenal, aquí debe estar la suprarrenal media. Muy bien, y de la frénica inferior les decía que nacía la suprarrenal superior, y acá la media, por eso están agregando a la glándula suprarrenal. ¿Y quién se ve acá en cambio en esta imagen? ¿Quién es enfocado? Al tronco ciliar, tiene forma de una E, ¿no? De una E, tiene tres esquinas. ¿Quién es esta arteria? ¿Qué rama es esta? ¿Quién es? Hepática común o hepática propia. Ya, muy bien. Sin embargo, acá está esta arteria, esta ramita. ¿Cómo se llama esa ramita de la hepática común? ¿Cómo se llama esa ramita para abajo? Muy bien. La gastroduodenal. Cuando esta ramita nacía, la gastroduodenal, la hepática común pasaba a llamarse hepática propia. Eso es importante. El nacimiento de la gastroduodenal me delimita la hepática común de la hepática propia. Eso es importante. ¿Ya? Me recuerdo, y la hepática propia recién se va a dividir en la hepática derecha y la hepática izquierda, ¿no? Para ayudar al hígado, no. Hígado, muy bien. Eso es importante. ¿Qué arteria es esta de acá que está ahí arriba? La izquierda, la izquierda. Y la que está yendo hacia la izquierda en este caso, la esplénica. ¿Con quién se relaciona su recorrido? Con el páncreas, exacto. Va recorriendo el páncreas, ¿verdad? Para llegar hacia el vaso propiamente. Muy bien, el esplénica también llamado, ¿no? Entonces, eso es importante. Si esta gástrica izquierda que se va arriba, obviamente va a formar una curvatura en relación a la curvatura menor del estómago, ¿se recuerdan? Eso es importante. Pero miren, ¿quién me separa el tronco celíaco de la mesentérica superior? ¿Quién? ¿Cómo se llama esa porción del páncreas? Ya mira, ¿qué tenía? Cabeza, cuerpo, cola, resto, cuello, tiene su cuellito. El cuello es la relación que da por los vasos, ¿sabes? ¿Cómo se llama la porción que está abajo de la mesentérica? Proceso es su uña, claro, es un índice que está metido más adentro, es un proceso unciforme o uncinado del páncreas. ¿Se recuerdan? Está metido. Chicos, esta anatomía, miren, si ustedes ven el páncreas, está metido acá, miren, ¿quién es? Está por detrás la esplénica, está por encima, ¿quién está? Tronco celíaco. ¿Quién va a estar por delante? El estómago.
Por eso que el páncreas es difícil de operar. Por eso que un trasplante pancreático es muy complicado y muy raro. Los que lo hacen, eminencias. Es complicadísimo. Por eso una pancreatitis, si se complica, muy mal. Te puede matar, claro. Te puede matar. Se dan cuenta que el páncreas es un órgano crucial, está encrucijado, por eso es importante que sepamos anatomía. Pues miren, el páncreas está conectado con quién? Con la arteria mesentérica superior. Muy bien. ¿Qué pasaría si este páncreas tiene un tumor acá? ¿A quién va a comprimir? A la mesentérica superior. Por eso que un cáncer pancreático también no lo operan casi cuando ya es grande. ¿Por qué? Porque puede comprometer los vasos. Le abraza los vasos, tú lo tocas, el vaso sangra, el paciente se sangra. Muy mal. Una consulta, entonces también habría una repercusión en la vena renal izquierda, ¿verdad? Porque estamos Claro. como la Sí, eso justamente vamos a hablar ahorita. Está muy bien, tiene relación con eso. Está muy bien. Entonces, chicos, miren, el páncreas vamos a ver que tiene relaciones vasculares. Justamente vamos a hablar de eso. Miren, ustedes se enfoquen en esta imagen. Esta imagen se ve bien, ¿no? Vamos a intentar pintarla acá. Ven esto, ¿verdad? ¿Qué es esto que estoy pintando por debajo de la mesentérica? Tercera. Sí, muy bien. Acá empieza de colorcito el duodeno. Primera porción, segunda porción. Donde desemboca, ¿qué cosa? El conducto. Claro, el colédoco de la vía también el conducto pancreático principal de Wilson. Correcto, muy bien. ¿Cómo se llama esa ampollita donde emerge? Ya, la ampolla de váter, pero donde se apertura la carúncula mayor. Es lo que dice la carúncula mayor. Sí, recuerden eso, ¿no? Pero dentro de la pared del intestino, ahí está la ampolla de Parkinson, eso es cierto. ¿Ya? Eso es importante. ¿Qué más? A ver, miren, la tercera porción, que es la horizontal en este caso, cuando va a subir a la cuarta porción, esta, miren, ¿por dónde está pasando? Por debajo de la mesentérica superior, que es importante que recuerden. La mesentérica superior se relaciona por encima con el páncreas y por debajo con la tercera porción del duodeno. ¿Está claro? Pero miren quién está hacia la derecha. La vena cava. Y la vena cava tendrá un aferente por ese nivel, ¿sí o no? ¿De quién? Del riñoncito. Acá va a ser el riñón, miren. Por acá va a estar pasando la vena renal. Eso, muy bien, hasta la vena cava inferior. ¿Por dónde va a pasar la vena renal? Por debajo de la mesentérica. Entonces, justo este ángulo, chicos, miren, este ángulo que se está observando acá, entre aorta mesentérica, si se pone un ángulo ahí de agudo, menos de 45 grados, ese ángulo se le conoce como la pinza aorto-mesentérica, entre la aorta y la arteria mesentérica. Pinza aorto-mesentérica. ¿Por qué le llaman pinza? Porque se puede cerrar. ¿Cuándo se cierra? Con lo que decía vuestro compañero. Un tumor, por ejemplo, acá, que crezca, que comprima la mesentérica, y se cierra. Va a cerrar. ¿Y a quién va a comprimir? Al duodeno, a la vena renal izquierda. Muy bien. Entonces vamos a ver ahorita justo los afluentes de la vena renal izquierda. Un afluente importante de la vena renal izquierda, ¿saben quién es? La vena la testicular del varón y la ovárica. Ya, muy bien. Entonces, ¿eso qué puede repercutir si se obstruye? De hecho, va a haber una dilatación varicosa de los testículos. ¿Saben cómo se llama eso? Varicocelia. Es una dilatación ahí, como si fueran las varices en la pierna. Unas varices acá en el escroto, son horribles, son como gusanos excelentes. De verdad se ve. Busquen a ver imágenes de varicocelia. Busquen a ver imágenes de varicocelia. Es horrible, son como gusanos, de verdad. Entonces, eso ahí es importante, ¿ya? Es importante que recuerden que existen síndromes asociados a esta pinza. ¿Hay un síndrome de cascada? ¿Se han leído? Sí. Muy bien, está claro hasta acá, ¿verdad? La pinza aortomesentérica, que es importante por el contenido. ¿Quién más va a estar ahí dentro de la pinza? Claro, el proceso uncinado del páncreas también está dentro de la pinza aorto. ¿Se entiende? Ya, miren, muy bien, hasta ahí está claro. Miren, a este nivel estamos viendo la mesentérica superior. Estamos viendo acá abajo, a nivel de 3, ¿quién van a ser? La mesentérica inferior, acá está la mesentérica superior, ¿cierto? Muy bien.
La superior a quién irriga. Ya, muy bien, el intestino delgado. También va a dar sus ramas pancreatonales acá, ¿no? Perdón, pancreáticas, ¿no? Pancreáticas. Claro, inferior. Para irrigar esa región, ¿verdad? Para irrigar. Luego va a dar sus ramas intestinales, sus ramas ideales. ¿Qué más va a dar? Muy bien, la arteria iliocólica. Recuerden la arteria iliocólica, también llamada. Eso, muy bien, su nombre largo era iliobiseco apendiclocólica, ¿no? ¿Por qué se llamaba así? Porque irrigaba al ilio distal, al ciego anterior y posterior, porque era biseco, apendículo, porque va a ir al apéndice y va a ir a su cólica. ¿Qué cólica nace acá? Ya, muy bien, la cólica derecha nace. Ilio biseco apendículo, cólica por este nombre, ¿no? Y luego acá arriba, que otra arteria estaba, de la mesentérica superior también, una rama por acá. La cólica media, ¿verdad? La cólica media. Muy bien, la cólica media que tiene sus ramitas para reforzarse con ambos lados, ¿cierto? Acá la cólica izquierda, ¿dónde nace? De la mesentérica inferior viene la cólica izquierda. Formaban acá el arco de Riolan. Toda esa anastomosis vascular en el arco de Blum, ¿no? El arco vascular pericólico. ¿Se acuerdan de eso? Es anatomía 1, ¿ah? Anatomía 1. Repasen, sorpresas. Ya, muy bien, hasta acá está claro más o menos, ¿no? Eso es un repaso de dato 1, han visto la cólica derecha, la cólica media, que están las mostramos acá, la cólica izquierda que viene de dónde, y acá vamos a dibujar, a ver, la cólica izquierda ¿dónde viene? Vamos a dibujar acá mismo. La mesentérica inferior, en realidad cuando surge, vamos a bajar, hacia lo siguiente. Esta arteria cuando nace, ¿qué hace? Se ramifica, ¿verdad? ¿Entiendes? La cólica izquierda. ¿Qué más? Su rama sigmoidea, correcto. ¿Qué más? Y sus rectales superiores, también llamadas hemorroidales superiores. Son las tres ramas que ustedes no deben de olvidar. Esas tres ramas, al menos de la cólica, perdón, de la mesentérica inferior, no deben de olvidarse. ¿Quiénes son? Cólica izquierda, sigmoideas, las rectales superiores. Ya si les preguntaste, esas tres ramas importantes. ¿Y la cólica izquierda con quién se nos tomaba? Con la cólica media, ¿cierto? Que es rama de la mesentérica superior. La cólica media es rama de la mesentérica superior. Y miren, estos puntos, ¿dónde se anastomosan? ¿Saben dónde es? En estos ángulos. Este ángulo. Entonces, si te preguntan, ¿cuál es el límite de la mesentérica superior? ¿Hasta dónde llega su dilación de la mesentérica superior? Hasta acá. ¿Cómo se llama esa flexura? La flexura cólica izquierda, también llamada ángulo esplénico. Todo esto de acá, el colon transverso, el colon ascendente. ¿Qué más es esto de acá? El ciego, ¿cierto? Todo esto de acá, el intestino delgado. ¿Quién lo irriga? Mesentérica superior. A super intestino delgado, ciego, apéndice, colon ascendente, colon transverso. Es la mesentérica superior. Pero en cambio, si yo te digo colon descendente, ¿quién me irriga? La mesentérica inferior, correcto. Colon sigmoides, inferior, muy bien. Rectal superior. La inferior. ¿Se dan cuenta del territorio? Son de diferentes territorios vasculares. ¿Y dónde se encuentran? En estos ángulos. ¿Saben cómo se llama ese punto? Es un punto de riesgo vascular. Seguramente lo han visto, ¿no? Puntos de... Disquemia, tienen sus nombres, si se pueden. Los puntos de isquemia, de mayor riesgo de isquemia. Ya chicos, les voy a dar ya tarita para que lo busquen. Pero este ángulo, chicos, este ángulo, el ángulo esplénico, es uno de los más importantes porque ahí se encuentran los dos sistemas vasculares, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, se está encontrando acá. Ya es importante. Y eso también, ¿por qué es importante? Porque hasta acá mismo va a llegar también la inervación del nervio vago. El vago va a llegar hasta este ángulo. Y después de esto ya tiene otra inervación por ahí. ¿Ya? Más o menos para ahí lo vamos a explicar. Pero se entiende hasta esta parte, ¿no? Para que lo tengan como forma general. Ya, miren. Muy bien. Veamos a ver. Ya, miren, acá esta imagen de acá es importante que recuerden, miren.
La gástrica izquierda siempre tiene esta morfología, ¿no? El C. Entonces es importante que va a rodear justamente a quién? A la altura de la vena. ¿Y a quién más va a irrigar aparte del estómago? Al esófago. Muy bien, al esófago, la parte distal, ramas esofágicas inferiores, ¿cierto? Esas ramas esofágicas inferiores, ¿a quién también se irrigando? ¿Cómo se llama la válvula que está a ese nivel? Muy bien, cárdias. Correcto, muy bien. Esta arteria de acá, ¿cómo se llama? Hepática común, muy bien. Acá la hepática propia. ¿Cómo se llama esta arteria? Gastroduodenal. ¿Cómo se llama su colateral de la gastroduodenal acá? La pancreato duodenal anterior superior. Luego se va a ramificar esta pancreato duodenal posterior superior y después la gastropiploica o gastromental. ¿Derecha izquierda? ¿Va a venir? La rama que sale de la gastroduodenal, la primera no es la pancreaduodenal posterior superior. La final es la anterior superior con la gastromental izquierda. Ya está bien, entonces sí puede ser, entonces sí, varía, claro. Que yo lo recuerde, era la primera la anterior superior y después la posterior. Pero si usted la han tenido al revés, vaya. Revisen los vuestros libros, ahí está la respuesta, ¿no? Sí, también hay otros grupos. Vale, bien chicos, hasta acá vamos yendo bien. Entonces miren, esto es una imagen de la arteria, bueno en este caso del recto, que también va a ser un tema de importancia para nuestro segmento. La irrigación del recto. Vamos a hablar un poco en líneas generales. El recto es más importante de lo que parece. ¿Por qué? Porque tiene triple irrigación. 3 irrigaciones, no solamente una, en 3 irrigaciones el recto. ¿Cuáles son las irrigaciones? Fácil. Rectal superior, rectal medio y rectal inferior. Sencillo. El problema viene acá. ¿De dónde vienen cada una de esas ramas? La rectal superior, ¿de dónde viene? De la mesentérica inferior. Correcto, está perfecto, muy bien. Por lo tanto, la irrigación del tercio superior del recto, ¿quién lo determina? La mesentérica inferior por la rama rectal superior. Correcto. También llamada antiguamente como hemorroidal superior. Ya, muy bien. Ahora miren esta arteria de acá, la rectal media. ¿Saben de dónde nace? Eso, muy bien, de la ilíaca interna. Acá está mi arteria ilíaca interna, es una ramita de esta que justamente se va hacia el recto, hacia el tercio medio. ¿Se entiende? ¿Y el tercio inferior de quién depende? Exacto, de la arteria pudenda. La arteria pudenda es la principal arteria que va a ser en el perineo, en la parte baja. Por lo tanto, esa misma arteria en el perineo, en la parte baja, el piso pélvico, y ahí están haciendo justamente esta rama, la rectal inferior. Son 3 ramas. ¿Para qué me sirve esto, Miracle? ¿Para qué me sirve? Porque ustedes recuerden, una vez que una arteria llega a un territorio y lo irriga, forma sus capilares vasculares. Después de sus plexos capilares, ¿qué forma? ¿Qué nace? Las vénulas, finalmente las venas. En sentido contrario comienzan a drenar, ¿cierto? Ya está, muy bien. ¿Por qué es importante eso? Porque vamos a hablar de estos puntos. Seguramente ya lo han visto en abdomen, pero repásenlo, porque esto de acá, chicos, repásenlo de verdad si los quiero, porque en semiología de gastro les van a venir. Esto de acá anatómicamente es crucial y útil, o sea, no es nada de curiosidad anatómica, en la chaparita, no. Esto sí les va a servir, ¿ya? Eso sí es útil. Ya lo han visto en abdomen, así que lo vamos a repasar nada más. Es importante que ustedes recuerden que dentro de la cavidad abdominal existe un sistema de drenaje venoso. ¿Cómo se llama? Porta, ¿no? El sistema porta. ¿Se recuerda el sistema porta? El sistema venoso porta es un sistema muy importante porque permite determinar la fisiología digestiva del intestino y a su vez su relación con el hígado. Y obviamente suministrar también al hígado para su mayor vascularización posible, ¿cierto? Entonces, el sistema venoso porta es muy importante porque ese de acá se va a ver comprometido con la enfermedad hepática. Una clásica. ¿Quién es? La cirrosis hepática, ¿no? La cirrosis hepática, por ejemplo, cuando se compromete todo el hígado, obviamente va a comprometer el sistema de irrigación. ¿Quién es? El sistema porta. Y ese sistema porta
es diferente del sistema cava. Son diferentes sistemas. La vena cava inferior es un sistema que está recogiendo sangre desde las extremidades, pelvis, también parte del retroperitoneo y lo lleva hacia el corazón, ¿cierto? Pero en cambio el sistema porta, ¿dónde es su destino? ¿El corazón? No, inicialmente su destino es el hígado. Y luego ya del hígado recién salta la cava para que llegue al corazón, recién, ¿no? Pero su origen, o bueno, su destino inicial de la porta es el hígado. Por eso es un sistema aparte. Entonces, cuando hablemos de sistemas vasculares en el abdomen, venosos en este caso, son dos: un drenaje venoso sistémico y un drenaje venoso porta. El sistémico es el cava, el sistema cava. Yo también le voy a llamar así, ¿no? Sistema, en este caso, drenaje venoso sistémico o drenaje venoso cava, no cava, es lo mismo. Y el otro sistema vendría a ser porta. Son dos sistemas, ¿está claro? Cava y porta, no se va a equivocar, ¿cierto? Ahora, esos dos sistemas se comunican, claro. La única vía de comunicación fisiológica vendría a ser pasando el hígado o las venas suprahepáticas. Eso debe ser lo correcto. Pero la cirrosis hepática, ¿qué pasa con el hígado? Se fibrosa, se vuelve duro como una piedra. Al volverse duro como una piedra, incluso se achica, no deja que entre la sangre, ¿qué va a pasar? Esta sangre del sistema porta, ¿qué va a pasar? Va a retroceder y se va a llenar, no va a saber por dónde salir, ¿no? Y eso se llama hipertensión portal. Es una parte de la fisiopatología de la cirrosis. Por eso que los pacientes comienzan a tener asitis. ¿Saben qué es asitis? Acumulación de agua en la barriga. Hay una barriguita ¿no? Por líquido. Claro, y muy bien, eso también. Otra complicación de eso de acá, miren. Si ustedes recuerdan la anatomía del sistema venoso porta, en este caso, la vena porta propiamente, ¿quiénes lo conforman a la vena porta? No es la arteria. Vena mesentérica superior. Muy bien, ese tronco venoso del espleno es ahí. También llamada vena esplénica, ¿no? Muy bien. Porque está formada por la vena esplénica propiamente, ¿y qué más? La mesentérica inferior. Miren, chicos, esto recuerden. La arteria mesentérica inferior nació de la aorta, pero la vena mesentérica inferior no va a la cava, sino ¿a dónde se va la vena? A la vena porta. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende, verdad? La arteria nacía de la aorta, pero no por eso su vena va a regresar a la cava, se equivoca. Su vena de la mesentérica inferior se va a la porta, para formar este tronco primero, que es el espleno mesaraico, y con la mesentérica superior forma la vena porta. ¿Sí? Doctor, ¿qué es más correcto decir? ¿Que se va a la vena porta o que se va a la vena esplénica? Lo primero, si vas en secuencia, primero sería la vena esplénica y en secuencia vendrá la vena. O sea, se respeta siempre el orden, es correcto. Si ustedes dicen que son afluente, chicos, es importante tener el término. Las venas suelen ser afluentes, no ramas. Las que tienen ramas son las arterias. En cambio, las venas tienen afluentes, están drenando sangre. ¿Entienden, verdad? Esta afluente va a ser obviamente la vena esplénica inicialmente y luego en secuencia la vena porta. Pero si dicen a qué sistema pertenece, sistema porta. Todo eso de acá es el sistema porta. Y todo lo que está atrás de esto de acá es el sistema cava. ¿Se entiende, no? La idea, son dos sistemas. Estamos bien. Pues miren, significa que todo lo que se va a recolectar la sangre venosa a nivel intestinal, del colon, todo eso saliendo del estómago, incluyendo del vaso y obviamente del hígado propiamente, está yendo a este sistema, ¿no? Al porta. Luego finalmente por la suprahepática recién va a pasar a la cava para que la cava lo desemboque en la aurícula izquierda o derecha del corazón. Muy bien. ¿Dónde están los sitios de anastomosis de estos dos sistemas? Uno, ¿dónde? El más importante, el que no deben olvidarse, es esta acá. Ven que la vena gástrica izquierda, esta vena gástrica izquierda que está en la curvatura menor del estómago, desemboca también en el sistema porta, la vena porta, ¿cierto? Pero esta venita igual tiene afluentes ¿de dónde? Del esófago, las venas esofágicas. Inferiores y superiores. El esófago es igual que el recto. Tiene tres sistemas de irrigación: superior, medio e inferior. Y el recto igual, superior, medio e inferior. Cuidado. Entonces, el inferior le pertenece a este de acá, a la gástrica izquierda. Pues, por lo tanto, estas venitas de la parte del tercio inferior del esófago dependen de este sistema. En cambio, el tercio medio y superior pertenecen al sistema
Cava en este caso, pero primero es el ácidos. La ácidos, ¿saben dónde se desemboca? La cava superior e inferior. Superior, ¿se recuerdan de esos tórax? En la cava superior desembocaba la vena ácidos. Eso es importante que recuerden. Por lo tanto, las dos cavas, en este caso cava superior y cava inferior, es bueno, en este caso el drenaje venoso sistémico, que digamos, sistémico. En general, es más grande, más importante. ¿Ya? Entonces, miren, esto de acá, chicos, miren acá, incluso se ve en imagen, si se logra ver acá, les señalo, ¿no? Son tributarias de las venas ácidos, que acá abajo son tributarias de qué vena? Gástrica izquierda. Entonces, en este punto, las venas esofágicas medias y las inferiores se encuentran y forman la anastomosis esofágica. Esa es la anastomosis esofágica. Es un punto donde se encuentran los dos sistemas, cava y postre. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante? Porque imagínense que acá está regresando la sangre. Va a buscar por dónde cambiar el sistema cava, ¿no? Acá se van a dilatar y van a formar varices. Y eso puede sangrar. Es una de las causas más importantes también de muerte en pacientes con cirrosis. Mueren por hemorragia. ¿Ya está claro? Otro punto, miren chicos acá. ¿Qué ligamento debe estar acá, chicos? El ligamento redondo. El ligamento redondo es un ligamento que me une al hígado con la pared abdominal, específicamente con el ombligo. Y si se recuerdan ustedes, en el ligamento redondo estaban las secuelas significativas de las venas umbilicales. Las venas umbilicales, ¿recuerdan ustedes que traía sangre oxigenada de la placenta? ¿Se recuerdan? Y eso lo llevaba hacia el corazoncito para que el bebé pueda circular su sangre oxigenada. ¿Se recuerdan? Pero cuando nacen esas venitas, ¿qué pasa? Se cierran. ¿Pero qué pasa cuando hay cirrosis? Se van a abrir. Las paros umbilicales se abren y miren a dónde van a ir. Al abdomen, a la pared, hacia el ombligo. Ya, muy bien. Pues justo eso acá, como esas venas se van a abrir y va a regresar la sangre por acá, ¿a quién están buscando? A las venas epigástricas. ¿Se recuerda que hay un epigástrico superior y un epigástrico inferior? Ya está, muy bien. La epigástrico superior, ¿se recuerda de dónde venía? De la mamaria interna. Entonces, esas dos epigástricas están en la pared abdominal. Están viendo a nuestra musarte con esa región. Y miren cómo lo que se ve, cómo se observa en la pared, como si fuese una estrella. ¿No? Y eso le llamaron los semiólogos como signo de cabeza de Medusa. Muy bien. La cabeza de Medusa, así le llaman, así es como se ve todo bien encrespado. Se ven así las venitas acá en la pared abdominal. Y es un signo de hipertensión porta. Ven otro sitio donde se encuentra la anastomosis en el nivel del ombligo. Otro sitio donde se encuentra, ¿saben dónde es? En el recto. Pues les decía que había dos tipos de irrigación. La mesentérica inferior viene de parte del sistema cava, porta. En cambio, el tercio medio y el tercio inferior, que son las rectales medias e inferiores, pertenecen al sistema cava. Entonces, en este punto del recto, en la mucosa rectal, se van a encontrar los dos sistemas. Es un sitio de anastomosis. ¿Está claro? El primer sitio donde se encuentran, a nivel del recto. Y el cuarto sitio, chicos, ¿dónde? Acá está el soplo, ahí está soplando. Así está. Retroperitoneal. Vamos a ver que existe una vena lumbar ascendente. La lumbar ascendente es una rama, una estructura venosa que está atravesando por el lo que se preguntaba. Esta venita lumbar ascendente va a formar después al sistema ácidos. Y esta venita también tiene anastomosis con el sistema porta por venas intestinales. ¿Ya? ¿Va a tener su anastomosis? Claro. Acá también es venas intestinales, las venas cólicas, que se unen con las venas lumbares. Entonces hay 4 sitios de anastomosis portocava clásicos. ¿Quiénes son? Esofágicas, paraumbilicales, acá o periumbilicales se puede llamarlo muy bien, retroperitoneales por la lumbar y también las rectales a nivel del recto. Son 4 sitios. Chicos, miren, otro datito que les voy a dar, otro datito importante, importante. El recto, miren, el recto es un sitio muy vascularizado, ¿cierto? Tiene venitas. Y estas venitas vienen por la cama, ¿dónde van directo? ¿Al hígado primero o al corazón? Directo al corazón, ¿cierto? No pasan por el hígado, sus venitas de la parte inferior. ¿Y eso qué me servirá, digamos? En base a esto, nomás chicos, hace unos 50, más de 100 años quizás, los anatomistas y fisiólogos, incluso los médicos de esos
los años, solo conociendo esto, comenzaron a pensar más. ¿Qué pasaría si yo creo medicamentos que se absorban por acá para que lleguen rápido al corazón y rápidamente distribuyan el medicamento para que se logre su efecto? Y de verdad funcionó. Existen medicamentos que se aplican por vía rectal. ¿Sí? ¿Y cómo es ese mecanismo? Porque he escuchado que hay medicamentos que también se introducen por el recto y llegan al cerebro. Justo por eso, vamos a explicar. Miren, chicos, ¿cuál es el principal órgano que brinda la irrigación a todos los órganos del cuerpo? El corazón. El corazón bombea la sangre para irrigar los órganos, ¿cierto? ¿Y saben cuáles son los órganos más nobles que el corazón respeta? Cerebro, riñón y luego ya viene el hígado. Pero primero cerebro, incluso no, primero cerebro, riñón y al mismo corazón, incluso llega primero antes de la otra. Ya. Entonces, bien, chicos, a sus coronarias, ¿no? Va a dar a sus coronarias. ¿Por qué es importante? Les pongo solamente un ejemplo. Hay varias formas acá incluso de utilizar. Por ejemplo, un ejemplo, los niños pueden usar el diazepam. El diazepam es un anticonvulsivante. Es para los que convulsionan. Es un medicamento que les calma la convulsión. ¿Se puede usar por vía intrarectal? Sí se puede. ¿Por qué? Porque se absorbe rápido por la mucosa rectal, va a la circulación mediante la vena cava, llega al corazón y el corazón lo manda al cerebro. Claro. Es un efecto similar a como le está describiendo la vena. Es similar. Pero obviamente es más rápido suponte la vena, ¿no? Pero casi lo igual. ¿Cuál es la diferencia con la vía oral? Cuando tú tomas un medicamento por la vía oral, ¿a dónde va a pasar? Se va a absorber por el intestino, por el estómago, ¿cierto? Primero va a pasar al hígado. Y el hígado tiene enzimas. El hígado va a metabolizar, va a ficar un ratito a ver, se parece un poquito a la sonata, ¿no? Sigue esperando. Y luego pasa ya recién ya sube a la otra instancia. O sea, te demora. Entonces el hígado demora, ¿no? Por ejemplo, el citocrope, 450 miligramos, ¿no? Está muy bien, está. Chicos, por eso es que se prefieren algunos medicamentos para que haga un efecto rápido por la vía rectal. Otro ejemplo, les voy explicando, en obstetricia. Cuando una gestante, digamos después del parto, sangre en abundancia, hay un medicamento que se puede usar por esta vía. ¿Saben cuál es? El misoprostol. El misoprostol también lo usan para abortar. Cuidado. El misoprostol también se puede colocar por vía rectal y se absorbe rápido. Y ahí logra un efecto rápido. Entonces, se dan cuenta, chicos, que saber anatomía nada más te puede ayudar a clasificar una terapia. Entonces, es importante que se sepa. ¿Está claro esto, chicos? Ya. Si viene el examen, no se sorprendan, ¿no? Ahora, hablemos rápidamente de esto, antes de que pasen por mis compañeros de ¿qué? Fijas para mañana. ¿Qué dije? Fijas para mañana. ¿Qué para mañana? ¿Mañana examen? Sí. Ya les va a explicar qué señalan derecha, izquierda. A ver, chicos, miren, vamos a repasar un poquito de esto. Importante, a ver, veamos. Silencio, ya vamos. Chicos, esta parte del plexo celiaco es muy importante para la inervación de las estructuras viscerales de la todo es el plexo, pero ya te puedo enseñar esta parte. Pero todo es el plexo que va a estar en relación con la flexión retroceliaca. Ya muy bien. Chicos, miren, veamos, enfoquémonos en esto. ¿Qué funciones creen que cumplan estos plexos de acá? Funciones. En general, la respuesta sería regular y controlar la función visceroautonómica de todo el contenido autonómico. Pero esa función visceroautonómica, ¿quiénes son? Simpático y parasimpático, principalmente, correcto. Esto, chicos, es importante que ustedes sepan porque vamos a encontrar en la pared, o en este caso en el contenido abdominal, dos tipos de inervación. Hay dos tipos de inervación sensitiva que ustedes comenté incluso antes, ¿no? ¿Saben cuáles son los dos tipos? Claro, el somático y el visceral, ¿cierto? Hay dos tipos de dolores, que es somático y visceral, también eso tienen que saber.
Este de acá, estos plexos van a comandar el sistema visceral. El somático, ¿quién sería? El plexo lumbar. El plexo lumbar que hemos visto, los nervios que están naciendo de ahí, son todos ellos viscerales. ¿Están expuestos los compañeros? ¿Están expuestos los compañeros? Claro. Por ejemplo, hilio lumbar, hilio, en este caso, hipogástrico, hilio. Claro, en este caso, esos nervios que han visto tienen ramos sensitivos en la pared abdominal. Va a venir T10, T11, ¿se recuerdan? Que están inervando la pared abdominal. Todos los nervios que están naciendo, ¿no? Los nervios raquídeos propiamente. Esos nervios en su mayoría tienen inervación mixta, claro, pero predomina su sensitiva, pero ¿de qué tipo? Somático. Somático. Por eso hablamos de los dermatomas. Los dermatomas son somáticos. O sea, cuando te ponen una aguja en tu piel, es una sensibilidad somática. Percibes el dolor, localizado. Localizas bien. Ahí vamos a escribir mejor ya para que lo entiendan. Porque les voy a preguntar en el examen, ¿quién sabe? En castellano, Sobre el examen. Ya chicos, vamos a escribir acá ya. Dos tipos de dolor, ¿ya? Dolor. Vamos a ver un poco de esto. ¿Por qué quiero que sepan? Porque esto justo tiene que ver con lo que van a hablar nuestros compañeros, con la vía urinaria. Así que quiero que entiendan bien. Si ustedes no me saben diferenciar los tipos de dolor, están fritos. ¿Vale? Vamos a ver. Dos tipos de dolor. ¿Qué dolores son? Visceral y somático. Solo les voy a dar los tips nomás, o sea, lo clásico, lo que tienen que saber. En semiología ya se van a profundizar tú, solo lo que quiero que sepan. ¿Por qué quiero que sepan esto? Porque les van a preguntar y esto les va a ayudar incluso a diagnosticar algunos cuadros. Miren, el dolor visceral va a ser un dolor sordo, difuso. ¿Por qué se llama así? Sordo, difuso. Esto es cuando no localizas. ¿Alguien ha tenido apendicitis? ¿Sí? ¿Cómo es el dolor cuando tienes apendicitis? Horrible. El dolor de la apendicitis inicialmente es un dolor sordo. ¿Por qué? Porque empieza acá arriba en el estómago, luego baja el ombligo, comienza a mover. ¿Dónde te duele? No sé, por acá, se ve todo. ¿Qué más te trae ese dolor? Náuseas, te quita el hambre, te sube la temperatura, fiebre. ¿Qué más tienes? Vómitos. ¿Qué más tienes? Es un dolor horrible, es horrible. Eso es justamente el dolor visceral. Recuérdense los que han aprendido, los que han tenido. Es decir, te causa náuseas. O sea, ¿qué son estos acá? Náuseas, vómitos. ¿Qué son estos? Son estímulos parasimpáticos. Parasimpáticos. El parasimpático, el nervio vago, es el que te irrita, o sea, te genera esa ganas. ¿Ya? ¿Qué más tienes? Claro, te eleva la temperatura. ¿Se recuerdan que el parasimpático y el simpático ambos regulaban la temperatura? Pues se dan cuenta que este visceral está mezclando esa información. No te localiza, sino es difuso. En cambio, ¿qué es el somático? Es un nervio propiamente, los que han visto acá en la piel, los nervios sensitivos, ¿los que han visto? Esos son somáticos. El trigemio es un somático, por ejemplo. ¿Cómo le llamarías esa inervación? Claro, localizada. Te ponen una aguja acá. Me duele acá, sabes dónde te duele. Te golpeas en tu rodilla, sabes dónde te duele exactamente. Eso es localizado. Pero en cambio, cuando es visceral, no localizas. Te duele todo, nada de eso. Así es. ¿Ya? ¿Está claro, no? ¿Qué más? ¿Te causan náuseas? ¿Vómitos? Cuando te golpeas, ¿vomitas todavía? No tienes síntomas viscerales. O sea, solamente es eso, ¿no? O sea, solamente es un dolor que puedes identificar. ¿Se entiende, no, la idea? No tiene consecuencias viscerales. Eso de acá es importante, por ejemplo, para distinguir esos tipos de dolores. Cuando un paciente te dice, me duele acá una hincadita, me siento acá en la parte lateral, tú vas a decir de frente a apendicitis. No, pues si es una hincada, te tocas ahí, te duele acá, ya no, probablemente otra cosa, una contractura, etc. Pero si en cambio te dice, me duele de forma difusa, tengo vómitos, tengo fiebre, ¿qué vas a decir? ¿Por qué estoy hablando de estos dos? Porque dijimos que el dolor somático, ¿quién lo va a comandar? Los plexos lumbares, en este caso. Plexos lumbares. Y también obviamente los nervios torácicos, etc., ¿no? Pero el visceral, ¿quién lo comanda? Esta.
el plexo solar. Por eso es importante que sepan eso, ¿ya? Entonces el plexo solar es más importante de lo que parece. Miren, veamos quiénes conforman al plexo solar. En este caso el plexo celíaco principalmente. ¿Quiénes lo conforman? Ganglios celíacos. Muy bien, son dos. ¿Cómo se llaman este ganglios en el medio? Mesentéricos. ¿Y acá? Muy bien, esta es la aorta, estas son las arterias renales. Ganglio aórtico renal. No se llama ganglio renal, se llama ganglio aórtico renal, porque está en el ángulo. ¿Está claro? Estos de acá forman el plexo celíaco. Pues bien, y acá abajo va a haber otro plexito, ¿no? Que es el mesentérico inferior. Y este plexo nervioso es el intermesentérico. Y este de acá abajo, ¿cómo se llaman los plexos? Están por abajo. Hipogástricos, correcto. El que está por encima del promontorio, hipogástrico superior, el que está por debajo, hipogástrico inferior. Son plexos nerviosos. Pero todos estos que tienen en común, parasimpático y simpático. Correcto. Eso, ¿está claro? El dolor visceral, ¿quiénes lo comandan? Parasimpático y simpático. Ya está. Eso es importante. Ya, miren acá. ¿Qué es lo que quiero que recuerden de acá? Vamos a repasar eso. Les decía que de la cadena simpática torácica nacían unos nervios que atravesaban incluso los pilares del diafragma. ¿Se recuerdan? Eso, muy bien, los esplágnicos. ¿Para qué servían esos benditos esplágnicos que venían desde el tórax, no? Exacto. Si son esplágnicos que están bien de la cadena simpática, ¿qué función traerán? Simpática, ¿cierto? ¿A dónde? Al plexo celíaco. El esplágnico mayor principalmente, ¿a quién va a ir? Exacto, a los ganglios celíacos. El esplágnico menor, ¿a quién va a ir principalmente? Al ganglio aórtico renal. Y el esplágnico imo al plexo renal. Acá están. ¿Se dan cuenta? Así están los tres. Qué bonito. Esta imagen me ayuda, es una imagen del libro de Gray, creo que es. ¿Ya? El libro de Gray también ayudan en esos gráficos, ayudan para recordar, ¿no? ¿A dónde van? Ya, muy bien. Sin embargo, este es el componente simpático, aferente simpático. ¿Se entiende, no? Pero ¿de dónde viene el parasimpático? Frénico bajo. Bajo. El frénico es un nervio que nace C3, C4, C5. Y a nivel cervical, ¿existe parasimpático? No. Está a nivel craneal. En este caso, 4 nervios craneales. ¿Quiénes serán? 3, 7, 6, no, 6, 7, 9, 10. 4 parasimpáticas. ¿Y quién es el que me interesa en el abdomen? 10. El pavo. Para hablar de la literatura del pavo. Origen, núcleo dorsal del pavo, ¿no? Su origen parasimpático. Eso tiene que salir. Ya, muy bien. Pues miren, veamos. Vamos a dibujar acá el ganglio celíaco. El ganglio celíaco anatómicamente lo describen como si fuese una semiluna. ¿Cierto? Una semiluna que tiene una concavidad superior y una convexidad inferior. ¿Se entiende? Este ganglio tiene sus esquinitas, sus cachitos, ¿no? El ángulo antero, o mejor dicho, anteromedial y posterolateral. Son sus dos ángulos. ¿Por qué anteromedial? Porque como están rodeando la aorta, el posterior está hacia atrás y el anterior está hacia adelante, ¿no? Anteromedial y posterolateral. ¿Quién llega por el ángulo posterolateral? ¿Quién está llegando? Claro, el esplágnico mayor. Muy bien, ¿y quién llega por el ángulo medial? El vago. ¿Pero qué vago? ¿Derecho, izquierdo? Derecho. Derecho, izquierdo. Derecho, derecho. Ya por eso, hombre, ¿no? Derecho. El vago derecho está llegando acá. Porque recordemos, miren, ahora vamos a ver esta imagen. Recordemos, esta imagen es crucial, no se ve muy bien, ¿no? Ya miren, ¿se recuerda que estaba bien acá bien bonito el esófago? El esófago tenía un tronco vagal anterior y un tronco vagal posterior, ¿cierto? El posterior obviamente va a estar hacia atrás y ese tronco vagal posterior es el que se divide para los dos lados. Es el vago derecho, el tronco vagal posterior que está yendo al plexo celíaco. En cambio, el vago izquierdo, ¿a dónde se iba? A la curvatura menor del estómago, ¿se recuerdan? Y uno de sus ramos era el famoso nervio de la Carnichel. ¿Se recuerda del nervio de la Carnichel? Ese es el vago izquierdo. Pero el vago derecho, en cambio, ¿qué dice? Me voy al plexo. Voy a ir al plexo celíaco, al plexo solar. Eso es importante. El vago derecho es el que va al plexo solar, en cambio, el vago izquierdo se queda en el estómago.
Está bien, hasta ahí estamos bien. Repasen esa parte del abdomen. Miren, en la curvatura, incluso si leen ustedes, Rubier les va a decir que en la concavidad superior puede haber afluentes del frénico, eso sí es cierto, el frénico puede llegar acá. En la curvatura menor, inferior acá, puede haber afluentes del esplánico y así, eso sí te dice el Rubier, ¿no? El Rubier te habla de eso. Pero principalmente en las astas son los más importantes. El esplánico mayor, vago derecho. Parasimpático, simpático. Llegan acá al ganglio y se mezclan para dejar el ganglio. Y una vez que se forma todo ese plexo, ¿qué va a formar? Va a mandar plexos por los vasos. ¿Con qué tronco se relaciona acá? Con el tronco celíaco, ¿se recuerdan? ¿Cuáles son las ramas del tronco celíaco? Esplénica. Entonces, por cada uno de sus vasos va a mandar plexos, acompañando a los vasos. ¿Se recuerdan lo que pasaba en la cara? Plexo que acompaña a la carótida. Algo similar pasa acá, plexo que acompaña a la hepática, plexo que acompaña a la esplénica, a la gástrica. ¿Para qué? Para inervar a sus órganos mediante el plexo celíaco. ¿Se entiende? Si acá está la mesentérica superior, y acá está el ganglio mesentérico que también se comunica con los esplágnicos, ¿qué función va a llevar ese plexo que acompaña a la mesentérica superior? Parasimpática y simpática, ¿pero a dónde? Al intestino delgado. ¿Qué más? Colon ascendente. Colon ascendente. ¿Qué más? Transverso. Colon transverso. ¿Qué más? Apéndice. El apéndice. ¿Se recuerdan? Si te preguntas en eso, ¿quién inerva eso? Obviamente todo es una dependencia del plexo. ¿Y para qué me sirve el plexo celíaco en este caso? En el intestino. ¿Para qué le sirve? Para necrosis. Claro, una de sus funciones más importantes es el peristaltismo. El peristaltismo es autónomo, depende del plexo celíaco. Ahora entendemos eso. Justo por eso es que es importante recordar esas funciones. Ahora, en cambio, si yo les pregunto, miren, al plexo hipogástrico que va a ir hacia la pelvis, miren, al plexo hipogástrico, ¿de dónde viene su simpático? Va a venir muy bien de los esplágnicos que están justo naciendo acá desde la cadena simpática también. Pero en la parte baja, miren chicos, en la parte baja va a haber dos tipos de esplágnicos: sacros, pélvicos. Esos de acá, miren, se recuerdan, estamos viendo de la médula espinal sacra. ¿Se recuerdan que había una médula espinal sacra, sacrolumbar? Había las astas laterales, pero en ese nivel estaba la función parasimpática y simpática. Ahora aquí van a ser también los parasimpáticos para el plexo hipogástrico, para inervar aquí, por ejemplo, al recto y a la vejiga. ¿Se dan cuenta? Eso es importante, porque también el recto y la vejiga también tienen inervación simpática y parasimpática, al igual que los órganos reproductores. ¿Ya? La eyaculación, por ejemplo, tiene comandos simpáticos y parasimpáticos. Entonces, tiene sus comandos autónomos. Entonces, ¿eso acá es importante para la fisiología? Claro, es importantísimo entender cómo vienen los ramos que van a formar los plexos del sistema visceral. ¿Está claro? Ya. Por eso incluso el cólico que sienten a veces las mujeres, cuando el dolor de un alcohólico ahí o alcohólico ahí tiene sus problemas. ¿Cómo es? ¿Es un dolor localizado o es difuso que te genera síntomas, malestar? Es bien horrible ese dolorcito porque es un dolor de tipo visceral. Le das un antiinflamatorio, a veces baja, a veces no. ¿Por qué? Porque no es somático. Es diferente a que te golpeen la cabeza y digamos un golpecito te hagas ahí, te tomas tu naproxeno, tranquilo, vale. Pero cuando es ese tipo de dolor, a veces va, a veces no, a veces no lo entiendes, ¿no? Eso está claro, se entiende más o menos la diferencia. Ya, chicos, acabamos viendo mientras continuamos en el grupo. A ver. Siguiente grupo.